Hoy toca ver la defensa moderna, una segunda entrega de esta gran defensa para el negro. Una defensa que, como vemos en el dibujo, es muy sencilla de llevar, ya que el negro juega con G6, alfil G7 y D6 como tres jugadas principales. Y después, en un segundo bloque, juega con A6 y B5. Con ideas después de poner el alfil en B7, el caballo en D7 y romper con C5, tal y como muestra la miniatura que tenemos en pantalla. Eso es lo que vimos la otra vez en la primera entrega, que si alguien no la ha visto la puede ver en YouTube. Así que os recomendamos que nos sigáis fervientemente por aquí, por YouTube. Y vamos a ver entonces qué sería, por ejemplo, la primera de las variantes con F4. Cuando el blanco, por ejemplo, juega E4, nosotros jugamos G6, D4, alfil G7, caballo C3 y, como siempre, nosotros aquí lo de siempre, de defensa moderna pura, con lo cual lo que sigue sería un D6. Y el blanco aquí decide jugar un F4, una estructura que es muy conocida como ataque austríaco si el negro estuviera jugando caballo F6. Pero no lo está jugando, esto no es una pirk y por tanto esto no es un ataque austríaco, sino pseudo austríaco precisamente por ese motivo. Y es que el negro puede contestar con A6, a lo que el blanco juega caballo F3 desarrollando, B5, y ahora el blanco podría estar atacando, pero sería un ataque pues muy débil, la verdad, así que el blanco no debe atacar todavía y tiene que prepararse más las piezas, sacar las piezas, como es algo muy comentado en el canal. Hay que sacar primero las piezas antes de atacar. El blanco jugaría alfil de 3, eso nos daría el tiempo adecuado para que nosotros sacáramos las siguientes piezas, ¿no? Una que va a D7 con el caballo D7 y luego el alfil a B7. Esas serían las dos piezas que faltarían por desarrollar. El blanco podría jugar ya directamente E5. Vamos a ver primero qué sucede si juega en vez de E5 juega, por ejemplo, en roque corto, que sería el desarrollo tranquilo de la apertura. El blanco jugaría en roque, nosotros podríamos jugar entonces directamente C5 para romper ese centro de tres peones, nos daría un poquito la iniciativa. Y a partir de aquí, después de que pasara el blanco D5, con esta jugada se transpone a una especie de Benoni, donde el negro ha conseguido hacer B5 y en la Benoni además cuando se hace A6 el blanco responde siempre al toque A4 y evita B5. Aquí en cambio pues no ha sucedido así, con lo cual estamos en una especie de Benoni mejorada en la que el blanco no ha podido hacer A4. Así pues, no llegaría a tiempo el blanco para estar en su mejor expresión. Es por eso que tal vez no está jugando el blanco en roque en esta jugada, sino que lo que juega directamente después de caballo D7 es E5. E5 para adelantarse a ese C5 del negro. Y nosotros igualmente jugamos C5, es decir, que C5 la jugamos tanto para E5 como para enroque corto. Y el blanco, aprovechando que el alfil todavía no ha salido a B7, jugaría en E4. El negro tendría que quitar la torre y después de enroque blanco nosotros tendríamos que simplificar la posición de peones con peón por peón, caballo por peón y peón por peón. Esto permite al blanco hacer una jugada muy interesante, que es directamente intentarnos ganar la calidad. Y pese a que nosotros podríamos evitarlo, de hecho jugamos dama B6 jaque, el rey se tiene que ir a H1 y ahora podríamos evitarlo con un torre A8. Esa torre en A8 estaría teniendo un problema, ya que estaría pues muy amenazada con diferentes descubiertas del caballo que está en C6. Y además, jugando un poco a proteger la torre y a proteger la calidad, tenemos el problema de que las demás piezas están bastante poco desarrolladas y el blanco adquiriría una ventaja que sería totalmente decisiva. Así que la mejor jugada aquí para el negro, para nosotros que llevamos las piezas negras, curiosamente es dejarnos comer la calidad a cambio de ganar un peón, con lo cual ya no serían 3 puntos contra 5, sino 4 puntos contra 5 y por supuesto conseguir mucha actividad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos que jugar caballo F6 rápidamente, a caballo por torre, dama por caballo, y después de este peón por peón, caballo por E5, y ahora mismo todas las piezas juegan. Estamos a una de enrocar y por lo menos hemos recuperado el pulso de la partida. El blanco jugaría alfil F4, sería la más lógica para intentar clavar ese caballo en E5. Nosotros le quitaríamos la parejita de alfiles y enseguida nos enrocaríamos. Y con eso tenemos bastantes líneas de juego en las que, como digo, el negro está pues muy activo. Podríamos jugar la dama en B6 para quitarnos de esa clavada. El alfil jugaría en F5 tocando el caballo. Incluso estaríamos trabajando con ese peón en E7 que está pasado y que podríamos incluso intentar
ayudar a coronar en un momento dado. Así pues, esta sería la jugada más hábil para contrarrestar F4 del blanco, nada que ver con el ataque austríaco y como ya habéis visto, en una posición que pese a que tenemos calidad de menos, estamos, pues la verdad, muy a gusto. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa si en vez de alfil F4, el blanco juega de otra manera, por ejemplo, E4, G6... D4, alfil G7 como siempre, caballo C3, la formación estándar de esta defensa. D6 por supuesto, y aquí el blanco juega alfil E3. El negro puede jugar directamente como siempre, como se juega en la moderna con A6 y B5. El blanco juega dama de 2, ya está declarando sus intenciones, montar aquí este trenecito para atacar el alfil, pero como se va a encontrar en esta defensa, resulta que una de las características que marcan la defensa moderna es que el caballo de G8 no se suele sacar muy pronto, sino que lo que se hace es retrasar ese caballo, pese a que tengamos que retrasar el enroque. Pero al retrasar el caballo estamos reventando un poco el plan del blanco, que lo que quiere es que saquemos el caballo en F6 para que él juegue su alfil en H6 y atacar ahí nuestro alfil. Al no sacar el caballo en G8, esa jugada no puede ser posible. Así que nosotros podemos seguir con nuestro plan, con B5, la jugada clásica de la defensa moderna. Y el blanco opta por jugar un esquema con F3, que se parece bastante a los esquemas de Samish que ya veremos próximamente. El negro en esta situación, pues como siempre, primero juega el caballo en D7 y ya está preparado para jugar el alfil en B7. El blanco ya intenta trabajar con un SH4 y con ideas de ir con H5. Esto no lo podemos permitir, con lo cual jugamos directamente H5. Y de momento todos los intentos del blanco de atacarnos pues están siendo fallidos. Así que el blanco sigue jugando caballo H3 porque quiere conseguir esa casilla que le ha generado el hecho de que hagamos H5, esa casilla en G5. Pero nosotros simplemente seguimos con alfil B7. Y aunque haya hecho caballo G5, de hecho aquí no... está amenazando mucho. Este caballo pues impone un poco, pero al hacerlo directamente está bloqueando el alfil de E3 y por tanto la dama de D2, y podemos sacar nosotros el caballo en F6 tranquilamente, ya que el blanco ahora no puede jugar ese alfil H6, no lo podrá jugar si nos enrocamos, ¿no? A4 del blanco. En el momento en que siempre se hace A4 hay que recordar que nosotros de forma automática en la moderna jugamos B4, el caballo se va y ahora tenemos que apoyar ese peón de B4 que se puede apoyar con A5, pero que en este caso es mucho más agresivo y potente jugar con C5 apoyando y además aportando un peón más al centro. Caballo F4 del blanco para tocar las casillas y empezar a aportar más material al ataque. Y el negro, después del cambio, come ahí y hace que el blanco tenga que tomar de dama, haciendo que se hayan situado el caballo y la dama en una situación en la que le podemos hacer unas gafas que en realidad el blanco salva porque puede jugar dama C4 amenazando mate, a lo que tiene que jugar el negro dama E7 y así puede salvar también su caballo. Con esto el negro pues ya sabía que no ganaría esa pieza, pero como mínimo ha liberado la presión que existía en todo con esta posición. A partir de aquí el negro ya puede enrocar, con lo cual ya no hay ningún problema en F7. Y después de dama por B4, que efectivamente ese peón se cae, tenemos por ejemplo un torre a B8, con lo que la iniciativa pasa a ser del negro. Ese peón que se ha comido el blanco le va a costar por lo menos la iniciativa. El blanco se tiene que jugar en dama 3 si quiere conservar las opciones, y después de torre FC8 el negro está en una posición pues la verdad es que muy fuerte a cambio de ese peón. Otra posibilidad es que en vez de jugar alfil E3 se juegue directamente alfil G5 intentando conseguir que el negro pique y juegue una estilo Pirc. Por ejemplo, E4, G6, D4, alfil G7 como siempre, caballo C3 y después de D6, en vez de jugar alfil E3, que sería lo normal, jugaríamos directamente aquí alfil G5. Con este alfil G5 lo que intentaríamos es provocar al negro para que juegue caballo F6. Pero el negro no va a picar y lo que va a jugar es como siempre A6, dama de 2 exactamente igual, es de la misma posición que antes pero con el alfil en G5 en vez de N3, B5, enroque largo, rápidamente ya se enroca el blanco, con lo cual por ejemplo esta sería otra forma de jugar, pero una forma en la que ya sabemos el código postal del rey blanco, al que le podemos ya enviar cartas certificadas con un aviso bomba por lo menos. Caballo de 7 como siempre.
F3, alfil B7 y el rey que se tiene que ir a B2 porque está claro que vamos a jugar C5 con la torre en C8, ¿no? Ese C5 llega ya, caballo que juega a E2, torre C8 y vamos a intentar abrir la posición, ¿no? H4, en este caso, este H4 ya no nos hace tanta pupita porque el caballo en esta situación ha jugado a E2, se ha tapado el alfil y por eso nos tiene liberada la casilla C4, con lo cual tenemos una jugada más fuerte que sería caballo B6, amenazando caballo C4, a lo que el blanco se tiene que anticipar y jugar la dama en E1. Igualmente nosotros seguimos teniendo un ataque tremendo con B4, el caballo se tiene que ir a la única casilla que puede irse y con esto conseguimos ganar un peón. Ese peón que podríamos comer con el alfil, pero todavía tenemos una jugada más fuerte que es dama A5, con lo que el negro está realmente con una ventaja pues importante y ya consolidada. El blanco podría jugar peón por peón, a lo que respondería el negro con dama por peón atacando ya el punto C2. La dama tiene que venir a proteger, caballo F6 y después de alfil por y alfil por estamos en una posición en la que aunque el blanco juegue H5, nosotros tenemos una gran ventaja de posición y en estas situaciones pues se puede jugar tranquilamente un A5 con la sangre fría de aguantar este peón y de seguir con todo el ataque, ya que no nos va a preocupar nada este peón de H5, ya que no nos hemos enrocado. Si nos hubiéramos enrocado todavía estaríamos en una posición de riesgo. Así que aquí ventaja en este caso del negro clara. Así que esperemos que nos salgan partidas como estas en las que podemos conseguir ventaja con el negro, ¿no? Bueno, pues una vez visto el bloque A, que es el repaso de la variante principal que tuvimos ocasión de ver en la última entrega, vamos a ver una sección que es el bloque B, en la que normalmente el blanco, en vez de jugar con E4, D4 y caballo C3, que esto es lo normal, resulta que juega con una formación en la que se pasa al peón de dama. Por ejemplo, E4, G6, D4, alfil G7. Y aquí, en vez de jugar caballo C3, decide jugar C4. Con lo que nosotros con negras igualmente jugamos D6, pero al jugar caballo C3 estamos directamente implicados en otro tipo de aperturas. Podríamos transponer, porque ya digo que la defensa moderna siempre ha sido una defensa muy flexible. Y aquí, si quisiéramos, podríamos jugar caballo F6. Y jugando caballo F6 estaríamos jugando la defensa india de rey, una defensa que es pues una de las reinas de las defensas con negras, que yo recomiendo a todo el mundo que le dé una prueba a la defensa india de rey, pero eso sí, previo estudio de 50 horas de esa defensa, porque es súper difícil. Así que mientras no sepáis defensa india de rey, no entréis, porque realmente tiene sus intríngulis y aquí el blanco y el negro tienen un montón de líneas que pueden trabajarse. Con lo cual, pese a que tengamos esa posibilidad con esta estructura para entrar en defensa india de rey, nosotros vamos a intentar hacerlo en todo caso muy dirigidos a una variante en especial. Y eso quiere decir que no vamos a jugar caballo F6, que abriría toda la puerta a la defensa india de rey, sino que vamos a jugar directamente E5. E5 es una jugada muy interesante porque el blanco tiene varias cosas que responder. Como veréis, las flechas amarillas y verdes son las cosas que más se juegan hoy en día. Y lo divertido es que ninguna de las cosas que están marcadas con la flecha amarilla nos van a preocupar, ya que cualquiera de esas tres jugadas nos van a dejar mejor parados a nosotros con negras que al contrincante con blancas. Por ejemplo, si juega D5, entonces lo que está haciendo es bloqueando el centro. Por aquí ya no vamos a tenernos que preocupar. Hay que acordarse que el negro siempre está intentando igualar. Estamos con las negras y el blanco está jugando muy bien, con lo cual nuestro objetivo es igualar. Y si nos juegan D5, ya no nos tenemos que preocupar de gran parte de las amenazas que podrían venir del centro. Con lo cual podríamos centrarnos directamente a jugar, por ejemplo, un A5. El blanco jugaría alfil D3, nosotros caballo A6, caballo G2 y, por ejemplo, caballo C5, habiendo colocado un caballo en C5 tremendo que no se puede sacar porque tenemos precisamente el peón de A5 jugado, y eso sería grandes noticias para nosotros. Otra opción que tendríamos aquí es que, por ejemplo, el caballo jugara en F3. Si juega en F3, pues bueno, de alguna manera nos permite igualar bastante más fácil, porque podríamos jugar directamente este alfil en G4, que es bastante deseable. Eso quiere decir que estaríamos rápidamente igualando, porque nos permite cambiar ese alfil que nos estaba, pues de alguna manera molestando en nuestra formación.
La siguiente jugada que tampoco nos molestaría mucho sería peón por peón, porque nosotros aquí jugaríamos igualmente peón por peón, y aunque el blanco pudiera entrar directamente en un final con dama por D8, rey por D8, tenemos un final muy igualado, y es que los peones están de tal manera que dan una casilla para el negro y otra para el blanco. La casilla otorgada al negro, en la que el negro tiene más capacidad, es D4, pero es una casilla que además el blanco no puede expulsar a nadie que se ponga ahí con los peones, mientras que la casilla otorgada al blanco, que es D5, resulta que no es una casilla tan fuerte porque nosotros todavía podemos hacer C6. Así que entraríamos en un final en el que estaríamos con una ligera ventaja gracias a que nuestras casillas fuertes son más fuertes que las casillas fuertes del rival. Pero eso sí, estaríamos hablando de un final, por supuesto, de tablas seguramente, ¿no? Así que nos queda por ver la única jugada que tal vez le da chances al blanco todavía de imponerse muy bien, y es caballo E2. Y con caballo E2 tenemos un esquema semish en el que nosotros no tenemos otra cosa mejor que hacer que entrar de lleno en esta variante samish de la defensa india de rey. Con lo cual, lo que nosotros jugaríamos directamente es un caballo D7 primero, esperando que el blanco cierre la posición con D5, a ver si tenemos un poco de suerte. Y si no lo cierra y juega alfil E3, ya tenemos como ya última instancia entrar en caballo F6, con lo que estaríamos directamente implicados en una India de rey variante samish. Por lo menos la buena noticia es que no hemos entrado en una India de rey con cualquier variante por hacer, sino que hemos directamente llegado a la India de rey en la jugada 7, en la que ya está configurado el sistema samish, así que el blanco no podrá jugar otra variante. Y esto hace que nosotros pues más o menos podamos definir un poco el tiro y no tengamos que aprender tanta teoría de la India de rey, ¿no? Y es que gracias a que hemos jugado de forma flexible, ahora somos nosotros quienes decidimos volver a pasar a un sistema de India de rey, que es la variante samish, porque no hay nada mejor. Y no queremos tomar en D4 para evitar el Maroxy. Si tomáramos en D4, pues estaríamos contra un sistema Maroxy muy difícil de jugar, ya que el blanco tendría las de ganar. Así que caballo F6 sería la jugada, y aquí pues bueno, seguiría F3, la jugada típica de la samish, nosotros nos enrocaríamos, dama D2 para intentar hacer el trenecito, y bueno, pues directamente A6 para jugar B5, y es muy importante. Hacemos A6 porque esta es clave en la posición, una posición en la que tenemos que hacer una jugada de espera útil, ya que hay que esperar a que el blanco se enroque largo. Y si lo hace, hacemos ya B5, con lo cual A6 nos ha servido. Y si no lo hace, entonces A6 igualmente nos sirve y evitamos B5, ¿no? Así no dejamos a las blancas con tanta estabilidad, porque si no atacamos por algún sitio, si no le proponemos algún ataque, pues el blanco simplemente va a jugar contra nosotros y vamos a tener que defendernos todo el rato, ¿no? Y además, una cosa bastante ventajosa de A6, que suele pasar en las partidas, es que a veces se provoca una A4 del rival. Y si lo hace, hacemos nosotros A5, y que parece una pérdida de tiempo, pero si nos hacen A4 aquí, entonces nosotros hacemos A5, y con este A5 cerramos directamente la posición, y el blanco ya no nos va a poder preocupar para nada, además de que tenemos ahí una casilla en B4 pues durísima, ¿no? Así que normalmente no nos vamos a encontrar con esa suerte de A4, y lo que va a hacer el blanco es cerrar el centro primero para poder atacarnos por G4. Esto sería lo típico, y en el momento en que vemos que se cierra el centro, pues habrá que tomar alguna medida. Bueno, ¿y en qué consiste esa medida? Pues tenemos que jugar rápidamente caballo H5, porque al jugar caballo H5, antes de que nos tiren los peones, vamos a poder nosotros jugar F5 o incluso meter el caballo en F4, con lo que, pese a que entregaremos un peón aquí, estaremos con un juego muchísimo más dinámico que nos va a permitir igualar con facilidad, ¿no? Y es que después de G4 jugaríamos caballo F4, no volveríamos al sitio, jugaríamos caballo F4, y a caballo por caballo, peón por, y evidentemente alfil por peón, pero fijaos qué caballazo pongo en E5, que tal vez valdría la pena que el blanco se planteara cambiárnoslo por la pareja de alfiles, y eso haría que ya tuviéramos una compensación directa a cambio del peón. Y si no lo cambia, pues se tendrá que atener a las circunstancias y a las consecuencias de ese super caballo, ¿no? Y por ejemplo, pues no sé, podría jugar el blanco con E2, y nosotros pues podemos atacar directamente o bien con H5, una jugada muy buena, o con dama H4 jaque, generándole pues algún que otro problema, ¿no? Ya que tendría que jugar, por ejemplo, pues no sé, alfil G3, dama E7, ¿no? Esto sería un poquito ganándole un tiempo.
Esta sería un poco la idea que tenemos jugando con E4, D4 y C4, teniendo en cuenta que en un momento dado hemos podido pasar a Samish, pero también hemos podido pasar a Benoni, ya que en una situación anterior, en la que justamente estamos en esta situación, muy atrás en el juego, aquí se puede pasar a Benoni jugando C5, una jugada que también permite cambiar de estrategia, pero solo si conocemos la Benoni, con lo cual es muy interesante que conozcamos tanto unas cosas como las otras. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para transponer a Benoni de forma muy clara, por ejemplo con estas jugadas, ¿no? E4, G6, D4, alfil G7, C4, y directamente se podría pasar directamente a Benoni en vez de hacer ese D6 previo. Esta sería una forma de jugar directamente a Benoni si es que nos gusta, ¿no? Y a partir de aquí, pues con E6 entraríamos de lleno en una Benoni normal y corriente, ¿no? Así que lo bueno de jugar la defensa moderna es que podemos jugar con las variantes principales, teniendo en cuenta lo que nos va a jugar en la jugada 4 el blanco, o F4, alfil E3 o alfil G5, o bien si el blanco opta por jugarnos con las formaciones con C4 y sobre todo peón de dama, podemos jugar E5, pasar a una India de rey pura, o bien pasar a una Samis en concreto, o incluso pasar a una Benoni. Esas serían todas las que hay. Luego habría un grupo, el grupo C, de otras formas de jugar, sin A6 ni B5, y para eso hemos repasado una super partida del gran genio Nihal Sarin con negras, el indio que está revolucionando el ajedrez de su país, y en el que se jugó D4, G6, C4, alfil G7, caballo F3, y aquí todo parecía indicar que iba a continuar con la defensa moderna, porque precisamente con D6, pues todo parece indicar que luego va a venir A6, B5, caballo D7, alfil B7. Exactamente lo que hemos explicado hasta ahora. Pero es una forma de jugar diferente, por eso estamos en el bloque C. Una forma diferente en la cual después de que el blanco hubiera jugado caballo C3, el negro de repente juega caballo C6. Eso se sale de la teoría que hemos visto hasta ahora. Después juega G3 el blanco y aquí el negro juega alfil D7. ¿Por ahí sale el alfil? No, pero bueno, es Nihal Sarin, o sea que algo sabrán de todo esto, ¿no? Y después de alfil G2, ¡boom! Ya vemos la idea. Dama C8 y ya estamos atacando directamente con el trenecito. Aquí el blanco o se enroca ahora o no se enrocará nunca porque tendrá un problema. Así que se enroca, alfil que juega H3, la dama que intenta decir, bueno, pues ojo porque te voy a jugar D5 y te voy a comer el caballo, a lo que el negro de forma espectacular juega ¡boom! Rey F8. Algo que a nosotros nos preocuparía porque nos hemos quitado el enroque, pero es que es totalmente jugable para el negro y es un poco la idea de para poder quedar bien en la apertura, ¿no? Así que el alfil de blanca se desarrolla por E3 y nosotros directamente H5, caballo E4, alfil por alfil, rey por y enseguida H4. Ya estamos atacando con todo, ¿no? La torre de H8 que parecía que se iba a quedar aprisionada, resulta que es una torre que está ahí apretando con el peón, ¿no? El caballo juega directamente en G5. Bueno, nosotros igualmente jugamos el caballo en H6 y ahora después de tomar caballo por peón, claro, el blanco decide comer ese peón, pero a cambio nos da este otro, un peón central en D4 que por supuesto vale más que ese peón. Entonces después además tocamos el en D2, que por eso tiene que jugar dama D1 y encima por si fuera poco la torre de H8 ya está directamente en una columna semiabierta, ¿no? El caballo juega en F5 tocando el alfil. Hay un cambio de caballos, pero tenemos otro caballo que toca también en F5 y encima tocamos con el alfil de G7 en B2. Así que la única jugada plausible es jugar alfil C1 y eso hace que el negro ya tenga la torre apuntando en H2 con una torre impresionante y pueda jugar, por ejemplo, otra jugada útil, alfil F6 intentando echar al caballo. El blanco no puede permitir que se le vayan echando y arrinconando las piezas, así que intenta hacer un contrajuego con E4, pero contra E4 pega un zambombazo tremendo el negro, que si queréis podéis pensarlo ahora, parad el vídeo e intentadlo pensar. Efectivamente, el zambombazo es caballo por G3. Es impresionante porque parece que estemos entregando una pieza, pero en realidad, después de, por ejemplo, peón por caballo, aquí simplemente hacemos un alfil por caballo, alfil por alfil, y después de dama H3 recuperaremos la pieza con peón de más. Porque ya que viene aquí el rey, aunque vaya a intentarlo salvar, tenemos este E5, el rey se va y comemos el alfil. Esto sí toma de F. Pero es que aunque no tomara de F y, por ejemplo, tomara de H, igualmente tenemos la misma jugada. Alfil por... Y si alfil por alfil,
directamente jaque, el rey se va, jaque, el rey se tiene que ir y me como el alfil. Así que después de alfil por, el blanco no puede tomar alfil por alfil y lo que decide es jugar torre H1 para intentar ver si con esto puede quedarse con la pieza de más. Pero no es así, ya que en este momento simplemente el alfil se retira y recupera esa pieza porque defiende a la torre, que la cambia, alfil por, dama que juega, rey G8, dama H4 intentando centralizarla, el alfil juega en F6 y se van cambiando aquí piezas, ya que el Nihal Sarin tiene muy claro que este final pues lo tiene ganado. Y unas cuantas jugadas más, Nihal Sarin se impuso en un final muy técnico y muy divertido, en el que el blanco la verdad se cometió una imprecisión y se acabó dejando los dientes. Pero bueno, muy interesante sobre todo esto. Pero ahora vamos a ver ya la última de las formas de jugar que no tienen que ver exactamente con lo que hemos estudiado hasta ahora. Y se llama, es un gambito en la defensa moderna. ¿Quién lo diría que también hay gambitos en la defensa moderna? Pues sí, hay un gambito que se llama gambito Mittenberg. Y el gambito Mittenberg se introduce después de las jugadas E4, G6, D4, alfil G7 y ¡boom! Después de caballo C3 jugamos D5. Es una jugada sorprendente que se juega en esta variante, una variante que se llama la variante de la lagartija, Gambito Mittenberg. O sea que estamos hablando de la variante de la lagartija, Gambito Mittenberg. ¿Pero qué es esto? Nunca lo he escuchado, yo tampoco. ¿Alguien lo ha escuchado? Yo tampoco. Bueno, pues ¿cómo se juega esto, no? Bueno, pues lo primero que hay que ver es qué pasa si no se acepta, ¿no? Vamos a ver qué pasa si no se acepta. Por ejemplo, si jugamos con E5. Pues si jugamos con E5, pues es tan sencillo como jugar C5 y el negro iguala con juego más dinámico. Por ejemplo, D por C5, jugamos D4, caballo E4, caballo C6, caballo F3, caballo H6, tocando ya las casillas blancas, alfil C4, enroque, H3... dama, alfil F5, dama E2, alfil por E4, dama por E4 y dama A5. Y aquí, aunque juegue alfil D2 y dama por C5, estamos en una situación en la que el negro está como quiere por haberse liado con este gambito Mittenberg, ¿no? Una posición en la que realmente pues, el negro está muy cerca de la igualdad y jugando pues, un ajedrez pues, muy divertido, ¿no? O sea que por encima la diversión, eso que nunca falte, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si después de este gambito, pues por ejemplo, toma de caballo, ¿no? Este sería otra opción, ¿no? Tomamos de caballo, se juega C6 directamente y después de caballo C3, ¡boom! Dama por D4, o sea que se recupera el peón en el acto y además dejando un juego mejor para las negras, ¿no? Porque ya el blanco tiene que jugar alfil D3 para no cambiar damas, E5 y esa estructura de C6 y E5 es muy buena contra el caballo, ¿no? Así que, bueno, pues estaríamos en una posición en la que de repente el negro ha sacado de la teoría al blanco y está pues en una situación pues ideal, ¿no? Claro, aquí podría, por ejemplo, jugar el blanco el caballo en F3, pero el negro simplemente tiene varias retiradas, ¿no? Tiene una retirada en C5, tiene otra retirada incluso en B4... o incluso en D7, o sea, tiene diferentes retiradas, ¿no? Tal vez la más normal sería dama C5 y bueno, pues aquí seguiría la partida, pero con una situación en la que la dama está pues ya activa desde la jugada 5, ¿no? Así que muy interesante. Veamos entonces la jugada principal de este gambito, ¿no? La jugada principal en la que el blanco quiere comer de peón y además quiere quedarse con el peón, ¿no? Porque dices, es un gambito, pues te va a costar caro, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? Tomar de peón y quedarse con el peón. Entonces el negro jugaría, por ejemplo, caballo F6 tocando el peón. El blanco, pues seguiría intentando defender el peón con alfil C4, caballo BD7, alfil G5... Porque, bueno, hay que decir que si, por ejemplo, aquí se juega de otra manera, por ejemplo, con caballo F3, entonces enseguida el negro encontraría la compensación que estamos buscando, ¿no? Ya que tenía un caballo B6, habría que jugar caballo B3 y directamente después de A5 hay que jugar A3 porque si no se captura el alfil y A4 alfil A2 y caballo por peón. Esto hace
que ya de repente hayamos recapturado el peón que habíamos inicialmente entregado, con una posición en la que simplemente hay que tener mucho control del alfil de A2, que es un alfil importante, pero que, como veréis, directamente después de este H3 defensivo, simplemente con jugar un C6 pues ya lo tenemos bastante bien controlado. La idea es jugar un B5 y luego la maniobra conocida con caballo C7 y alfil E6 y matar el alfil que está en A2, ¿no? Esta sería un poquito la idea. Si nos juegan directamente C4, iríamos ya a C7 y tendremos preparado este alfil N6. Sería un sistema por el que el negro pues también estaría igualando rápido y estaría sacando de la teoría al jugador de casillas de color blanco, ¿no? Bueno, pero se podría jugar más exacto, evidentemente. En vez de jugar aquí lo que hemos jugado de caballo F3, si se juega alfil G5, el blanco queda algo mejor, ya que después de caballo B6 se toma aquí el caballo. Y pese a que nos hayan entregado la parejita de alfiles y se vaya al alfil en B3, ahora tenemos el blanco tiene un poquito de ventaja que el negro va a intentar rápidamente minimizar, pero a cambio tiene la parejita de alfiles, ¿no? Y eso pues siempre va a ser interesante. Aquí hay que decir que en esta jugada es muy importante hacer las cosas tal y cual las estamos mostrando con un dama C7, sobre todo porque ahora estamos intentando proponer un contrajuego con C5, ¿no? Dama de 2 para el blanco, nosotros torre de 8 y aquí ahora C5 se hace más importante, ya que no se podría comer porque la dama está bajo la influencia de la torre en rayos X, ¿no? Dama de 3 para quitarse, alfil A6 y de repente el negro ya ha igualado. Así que son todo jugadas que hacen que el blanco se vaya un poco de teoría y el negro aproveche para igualar la partida, aunque nunca va a pasar de las tablas porque no es un gambito que permita ganar suficiente ventaja como para plantearse ganar la partida, sino solamente para plantearse igualar de una forma muy rápida. Lo tenemos que practicar y ya veremos cómo resulta. Y bueno, pues este es el resumen. Este ha sido el resumen de la defensa moderna capítulo 2, en el que hemos hecho un repaso de la variante principal con las jugadas normales. Luego hemos visto cuál es la estructura que tenemos que jugar si el blanco juega con los peones de dama y juega estilo D4, C4, E4 y caballo C3. Y por último, otras formas de jugar sin A6 ni B5, con el gran Nihal Sarin ahí imponiéndose a Jonas Bubergerre. Y por último, un gambito dentro de la defensa moderna, el gambito Mittenberg, dentro de la variante de la lagartija, algo que no habíamos escuchado hasta ahora, pero bueno, si lo has escuchado por primera vez, acuérdate que ha sido en dama roja. Muchas gracias.